político internacional, Yatsel Román. 9 y 38 minutos en este sol de los sábados, fin de semana largo. Se escuchó feo eso, Yatsel, de que el Senado lo mantenemos. No, pero espérate, pero tú deja que hable. No sé a qué se refirió. No, pero estoy hablando con Orlando, nuestros padres. Mira, son las 9 y 38 minutos. Eso me acuerdo de que mi congreso. Yatsel Román con nosotros para comentar, señores, en primer lugar, las elecciones de medio término en Estados Unidos, que son este martes, ¿correcto? Así es, las elecciones de medio término, sabemos que Estados Unidos con su sistema tiene elecciones cada 2 años. Esto se divide en la totalidad de la Cámara de Representantes, que tiene 435 miembros, divididos en los 50 estados, y el Senado en 1/3, que se divide en 3 clases. Estados Unidos tiene 100 senadores, es decir, 2 por cada estado, y en cada elección entonces se eligen alrededor de 33. Esta sería la elección de lo que es la clase llamada 3 del Senado de Estados Unidos. Es decir, ahora se estarían sometiendo al escrutinio quienes fueron electos en el año 2012, cuando se religió el presidente Barack Obama. Entonces, primero vamos un poquito a lo que es la tradición en Estados Unidos, y es que mayormente cuando se dan estas elecciones en el primer, digamos que, término de un presidente, durante su inicial mitad, suele perder unas cuantas curules el partido en el gobierno. Esto no quiere decir que siempre se cambie la mayoría, lo digo porque últimamente, como varias veces, se ha dado el cambio de mayoría a minoría con el partido en el poder. Recordaremos el año 1994, cuando Bill Clinton, siendo presidente, el Partido Demócrata perdió de manera contundente la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Recordaremos en el año 2006, cuando siendo George Bush presidente, también los demócratas tomaron la mayoría. En el año 2010, que fue el cambio más radical de un partido a otro desde 1938, cuando el presidente Barack Obama vio que su mayoría en la Cámara de Representantes se redujo en 63 curules, que pasaron de azules a rojos. Y en el año 2014, cuando el presidente también Barack Obama vio reducirse aún más su mayoría. Entonces, muchos esperan que ahora sea algo similar a eso. Pero ¿por qué cito que no siempre ha sido cambio de mayoría a minoría, sino más bien reducciones? Porque esos son incluso de los pocos casos en los que ha habido tal cambio. Porque desde 1952 hasta 1994 la mayoría la tuvo de manera ininterrumpida el Partido Demócrata. Yatsel, esta caravana de inmigrantes que se dirige hacia los Estados Unidos. Hacia eso voy, pero solamente para mencionar un poquito cómo es este sistema. Generalmente el partido en el gobierno, el partido del presidente, pierde curules. En las únicas ocasiones que eso no ha pasado han sido 6 veces, una de ellas relativamente reciente, que fue en el año 2002, cuando George Bush aumentó su mayoría, y en el año 1822, que en ese momento el Partido Demócrata Republicano tuvo el 90% de la Cámara de Representantes, porque en aquel momento, como bien saben algunos, se había colapsado el sistema de partidos y había un partido único en Estados Unidos. Era lo que le llamaban la era de los buenos sentimientos, porque no había esas rivalidades. Pero bueno, específicamente el presidente Donald Trump, que es electo en el año 2016 y de la mano de una mayoría en ambas cámaras del Partido Republicano, busca mantener dicha mayoría en ambas cámaras. El mapa en el nivel de la Cámara Alta, que es el Senado, lo beneficia, tomando en cuenta que la mayoría de los estados que estarían eligiendo senadores son estados en los cuales él ganó, o estados en los cuales tradicionalmente gana el Partido Republicano. Incluso se piensa que puede aumentar la mayoría del Partido Republicano en el Senado de los Estados Unidos y subir a 54 de 100, arrebatándole las curules a los representantes demócratas en Missouri, que es un estado tradicionalmente republicano, pero que de manera sorprendente en el año 2012 ganó Claire McCaskill, y también en Montana, que es un estado tradicionalmente republicano. Esa situación es un tanto distinta en la Cámara de Representantes, donde buena parte de los representantes que habían venido ganando mientras estaban en oposición al Partido Republicano tienen ahora encuestas que van muy en contra de ellos. Y entonces, según los cálculos de promedio de encuestas, lo que pudiera pasar es que cambien esas columnas en un 20%, que es suficiente para que ganasen los demócratas una cámara. ¿Qué terminaría eso implicando? Que
uno de los segmentos del poder legislativo estaría en manos del partido de la oposición y otro en el partido de gobierno. Eso no es inédito en Estados Unidos. Recordaremos que fue lo que pasó en la primera mitad del gobierno número 1 de Barack Obama, pero eso llevaría a una situación, por lo menos en la polarización actual, de parálisis en ciertos temas. Algunos creen que incluso pudiera llevar a lo que sería un juicio político a Donald Trump si le encuentran temas que ameriten tal situación, pero hay que recordar que si bien la Cámara de Representantes presenta la acusación contra el presidente de los Estados Unidos, es el Senado que le hace el juicio político. En 1998 eso fue lo que sucedió con Bill Clinton, que la Cámara de Representantes aprobó enjuiciarlo políticamente, pero en el Senado, por el voto sorprendente de 4 representantes republicanos que no querían destituir a Bill Clinton, se mantuvo en el gobierno el presidente en ese momento. Así que no creo que con las votaciones de este martes eso pudiera implicar que Donald Trump no llegue al final de su mandato, pero sí que tendrá que moderar un tanto su retórica en caso de que pierda de que pierda dicha mayoría. Uno de los principales temas que se debate en esta recta final es precisamente la caravana de migrantes. En Estados Unidos se habla mucho de lo que es la sorpresa de octubre. Sorpresa de octubre, ya que las elecciones tradicionalmente son en noviembre, se refiere a un suceso ya en la recta final de la campaña que cambia lo que es la opinión pública de alguna manera u otra. Y el hecho de tener a miles de personas, ya incluso pasan de la primera decena de miles de personas de una región que es la más violenta del mundo fuera de guerra, haciendo un trayecto a pie hacia Estados Unidos de una manera tan visible. Algunos creen que principalmente en esos estados que son campo de batalla, no estamos hablando de estados como Nueva York y California, donde los demócratas tienen una mayoría considerable, sino estados como Ohio, estados como también Florida, estados que tienen competencia entre un partido y otro, pudiera eso tildar un tanto la balanza hacia el partido en el gobierno. Incluso tomando en cuenta que Estados Unidos no tiene una participación electoral muy amplia en sus votaciones, es un país, no diríamos que abstencionista, pero tiene niveles relativamente bajos porque no tiene voto obligatorio, a diferencia de otros desarrollados. El hecho de que suelen ser personas un tanto mayores las que van en masa a votar en estas elecciones de medio término, que para poner en contexto, en el año 2014 fue 38% del padrón que votó. Entonces algunos pudieran pensar que principalmente en esos destinos este suceso pudiera tildar la balanza. Ahora bien, la mayoría de análisis, y no solamente sociológicos, sino matemáticos, dicen que los demócratas tienen un 86% de probabilidad de ganar dicha mayoría. Y algunos pudieran pensar entonces, bueno, pues ya se acabó la elección. Pero recordaremos que también un sábado antes de aquel martes 9 de noviembre del año 2016, tenían ese pronóstico para Hillary Clinton. Entonces en política solamente se sabe lo que pasó ayer. No pudiéramos decir que dicha elección esté completamente decidida, como tampoco pudiéramos decir que tienen el Senado garantizado los republicanos, a pesar de que la mayoría de encuestas en este momento apuntan a que habrá una división entre Cámara y Cámara. Ayer estábamos viendo los discursos, no necesariamente de cierre de campaña, pero sí de recta final antes de lo que será la votación de este martes, tanto de Donald Trump como de Barack Obama, y vimos casi que parecía un debate entre uno y otro, como que se habían coordinado, como que tú dices esto, yo digo esto otro, porque Donald Trump habló principalmente desde el punto de vista de lo que es esta caravana migrante. Barack Obama ironizaba que vieran esto como una amenaza hacia Estados Unidos. Donald Trump hablaba sobre el Medicare y decía que los republicanos van a proteger lo que será el derecho a seguro médico cuando tienes una condición preexistente. Y Barack Obama dice, pero esto fue a lo que se opusieron durante 8 años. Y fue un fuerte choque, cada uno energizando. Le dijo truco político Obama a la posición de Donald Trump con los militares sobre esta caravana. Sí, efectivamente, pero tomamos en cuenta que Donald Trump lo que está es
apelando a un sentimiento que es real y latente, un sentimiento que fue el que lo llevó a ser electo, porque en muchos estados, que no son necesariamente las principales concentraciones de votantes demócratas, pero en muchos estados, esta situación crea ansiedades, y al Donald Trump hablarles de una manera que ellos ya están pensando, eso fortalece su votación. Cada quien está buscando apelar a lo que será su principal segmento para intentar lograr esta mayoría, que para poner también otra aclaración, Estados Unidos tiene representación uninominal, es decir, no se eligen como aquí en República Dominicana por lista los congresistas, sino que cada representante tiene un distrito único. Eso quiere decir que no hay que ser el partido más votado para necesariamente tener la mayoría. Uno necesita sencillamente tener la victoria en cada uno de esos distritos. Y por eso ha pasado en otras ocasiones que quien queda en mayoría en el Congreso no es quien saca más votos. Eso aquí lo tenemos en el Senado, que por ejemplo recordaremos, eso es un caso extremo, pero en el año 2010 en República Dominicana, con 42% de los votos, el Partido Revolucionario Dominicano quedó con 0% del Senado, porque es uno por distrito. Eso quiere decir que si bien la mayoría de encuestas muestran que los demócratas tienen una ventaja de hasta 6% por encima del Partido Republicano en el análisis genérico, es decir, partido a partido, eso no necesariamente se traduce distrito a distrito. Por eso es que muchas veces aquí mismo vemos que resulta difícil uno analizar, bueno, quién va a ganar el Senado, porque es un tanto más complicado medirlo. Yatzel, se gastaron 5.2 billones de dólares en esta campaña de medio término, superando gastos en anteriores campañas de medio término. ¿Cuál es tu opinión de todo este dineral que se logró recaudar? Dicen que por el hecho de ser tan digamos, no sé si la palabra correcta es pasional, pero tan cerrado en algunos lugares. Así es. La recaudación de dinero ha sido bestial. Así es, Estados Unidos cada vez más va aumentando lo que es el costo de la política. Incluso cuando recordamos esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, Citizens United, que de alguna manera aumentaba ese tope del costo de la política, porque si bien establecía que las campañas no pueden gastar hasta más de cierto nivel, ponía que lo que son los comités de campaña, es decir, ajenos a dichas candidaturas, sí podían aportar. Y por ejemplo, Roger Stone. Sí, por ejemplo, mucha gente habla de lo que es el gasto de la Asociación Nacional de Rifles, el NRA, pero tampoco toma en consideración, a eso voy. O sea, eso no le dicen nada. Se habla mucho de NRA, pero también está Planned Parenthood y así están muchísimas otras. Hay un documental que se llama Death of a Nation, de Dinesh D'Souza. Yatzel, sí. Brillante hablar sobre Yatzel, eso. quedan muy pocos minutos y sé que tienes que concluir ese tema, pero no podemos terminar en programa sin conocer tu valoración sobre la visita del presidente de la República Dominicana a China. Así es, pero ya para concluir en ese sentido, muy probablemente alrededor de las 10 de la noche de este martes, ya cuando se tengan los resultados de la mayoría de estados, todavía en el oeste van a estar votando, pero son lugares donde no hay mucha batalla. La principal batalla va a ser en el este y en el centro de Estados Unidos. Se va a tener más o menos una idea de quién mantendría el gobierno, la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. Esta es una elección trascendental porque con toda la cobertura que ha recibido Donald Trump, si lograse mantener dicha mayoría, estaríamos hablando de un golpe muy fuerte a la moral de los demócratas rumbo al año 2020, y si pierde dicha mayoría, estaríamos hablando de un cambio en lo que va a ser el manejo de Washington. Ahora, en cuanto al tema de China, a mí me gustaría comenzar con un pequeño chiste que hacía Ronald Reagan sobre algunos países con los cuales se mantenía relación. Y decía Reagan que en un momento estaban debatiendo un ciudadano americano y un ciudadano chino, y que entonces decía el americano: en mi país respetamos la libertad, porque yo puedo ir a la Casa Blanca, entrar a la oficina oval, golpear el escritorio de Ronald Reagan y decir: presidente, a mí no me gusta lo que usted está haciendo. Y le responde el chino: pero eso no es nada. Yo puedo ir al Palacio de Gobierno, entrar a la oficina de Deng Xiaoping, golpear el escritorio y decirle: Deng Xiaoping, a mí no me gusta lo que está haciendo Ronald Reagan.
Y bueno, comenzaba con eso porque si bien China ha sido un gran ejemplo en cuanto a lo que es el desarrollo económico, sabemos que todavía mantiene un modelo político bastante férreo, que no es fuera de lo común en el continente asiático, hay que resaltarlo, porque también sucede con Singapur, un poquito más leve, pero también sucede con otros más, y sucedía durante muchísimo tiempo con Taiwán. Pero en cuanto a las relaciones de República Dominicana con China, desde el punto de vista económico, hay que tomar algo en cuenta. En la década pasada, República Dominicana tuvo un crecimiento sobresaliente, sin embargo, en áreas que no necesariamente implicaban un aumento del poder de compra de los ciudadanos al gran nivel. Sin embargo, Suramérica sí tuvo un aumento muy notable. ¿Por qué? Porque Suramérica le vendía alimentos y energía a China en un momento que estaban creciendo a ritmo bastante acelerado. Incluso cuando uno ve el inicio de la década pasada, que China era la novena economía, y ve el final de la década, que ya era la segunda, esa demanda implicó un desarrollo increíble de Suramérica. Entonces, para nosotros, como país, poder tener como consumidor a China de cualquier producto que podamos venderle siempre va a ser atractivo. Es mucho lo que se ha analizado durante la semana sobre este tipo de relaciones. ¿Los acuerdos son cuentos chinos o son materializables? Hay un acuerdo que yo espero que sea cuento y que se explique mucho más, porque entre ellos se habla de consulta política para los foros multilaterales. Entonces, ¿por qué República Dominicana tiene que consultarle a China o a quien sea sobre su votación y participación en foros multilaterales? ¿Por qué nos alineamos desde ahora con China en el Consejo de Seguridad de la ONU? Yo quisiera que eso se explique más, y espero que cuando regrese el canciller tenga una explicación de qué quiere decir esto de consulta política. Pero en cuanto a lo demás, como bien mencionaba Orlando, y resalto la recomendación de tal artículo, China no tiene ese interés neoimperialista, es más bien un interés de negociante. Imagínenselo como un prestamista subprime, es decir, un usurero. Sí, un usurero, porque cuando se hablaba de entregarle países a China, no es en el sentido de bases militares, sino en el sentido de préstamos para infraestructura, para cualquier otro tipo de proyecto, que son impagables, porque el nivel de interés que le ponen los chinos a dichos préstamos es tan alto que resulta bastante difícil terminar de pagarlos, y muchas veces ellos se quedan con la posesión de tales bienes. Entonces, yo sí veo como positivo ese acercamiento. En cuanto al tema de los empresarios, solamente quería terminar de decir algo breve. El hecho de que participen gran cantidad de empresarios no es inédito. Cuando el presidente Varela de Panamá también hizo tal viaje, fueron incluso empresarios que tenían una línea crítica con China. Entonces, eso no quiere decir necesariamente adhesión, ni necesariamente que formen parte de una casta y demás. Ya el fin de semana largo, entonces hay que continuar la agenda, ¿verdad, Orlando? Gracias a Yacel. Yo creo que el evento más importante artístico de este fin de semana es el concierto. Oye, el Urban Fest, que por primera vez se va a dar en el anfiteatro de Puerto Plata. Señores, vayan a ver teatro este fin de semana, Dios mío, padre. Vayan a microteatro, vayan a Guloya, vayan a todas las salas que hay. A quedarse aquí a ver cuentos chinos. A comprar dólares en su casa tranquilo. El son de los sábados.